Bienvenidas a La Prieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias. Quien les habla, Francis Tejedor Herrera, activista afro, hermana y amiga, orgullosa de su cultura y defensora de sus raíces. Hola Prietas, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. Mil gracias por estar aquí, por seguir escuchándonos, por compartir nuestro contenido y brindarnos ese apoyo tan bonito que de verdad nos alienta a seguir trabajando. Prietas, la mejor energía para ustedes, como siempre, y sigan luchando por eso que tanto quieren conseguir. No se detengan. Hoy estamos aquí con una invitada muy especial para hablar de un tema bien importante. Y es de nosotras las mujeres como pilotas de nuestra vida, las que toman las decisiones, las que deciden en cuanto a eso que luego va a regir, que va a impactar tu camino de vida. Porque lo estamos haciendo porque nosotras queremos, lo estamos haciendo porque nuestra familia nos lo exige, o lo estamos haciendo porque simplemente nacimos y ya había un plan para lo que íbamos a hacer en el futuro y cómo debíamos de vivir y de sentirnos. Por eso, hoy estamos aquí con una mujer y una invitada muy especial. Ella es Josefa. Bienvenida, Josefa, a La Prieta. Muchísimas gracias, Franci, por esta invitación tan especial. Gracias a ti, al equipo, por invitarme a compartir con todas las prietas en este nuevo podcast. Con muchísimo gusto, Josefa. Bueno, como el nombre no es suficiente, y de hecho yo lo dije sin apellidos, cuéntanos un poco y preséntanos a Josefa. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho o qué no ha hecho? Bueno, yo soy Josefa María Hernández Cabarcas, como bien lo decías ahorita, mujer palenquera. En el ámbito profesional, bueno, decirles, yo soy profesional en lingüística y literatura, magíster en ciencias políticas, candidata a magíster en administración pública. Y bueno, ahorita mismo pues me estoy desempeñando como coordinadora de gestión de la Corporación Festival de Tambores y Expresiones Culturales, un poco desde el ámbito comunitario, pues también soy cofundadora de la Asociación de Mujeres Palenqueras para el Desarrollo Integral Comunitario, Casimba de Sueños, y bueno, también liderando unos procesos desde San Basilio de Palenque con niños, niñas y adolescentes en todo lo que tiene que ver con la promoción de los derechos étnicos y colectivos. Excelente, Josefa. Por eso dije, dinos que no has hecho. Ay, Josefa, un placer tenerte aquí. La verdad, es muy grato para mí tener una invitada desde nuestro pueblo, una paisana, como una dice. Para quienes no saben, prietas, y de pronto si no lo he dicho anteriormente, yo yo soy de 3 pueblos. Está Sincerín, está Palenque y está Malagana. Y culturalmente crezco en todo un ambiente palenquero. Entonces, para mí es muy grato tener una paisana aquí con todo ese recorrido, Dios mío. Genial, ¿no? Un modelo a seguir y una mujer que inspira y motiva como a seguir trabajando y a seguir alcanzando metas a diario, pero siempre siendo felices, ¿no? Y siendo divinas, como queremos estar. En fin. Bueno, no vamos a dejar pasar este momento, porque acabas de decir que eres una mujer palenquera. Yo creo que es importante mencionar de pronto, hablar un poquito sobre Palenque, regalar un espacio, dónde queda ubicado este pueblo y qué representa para las comunidades afrocolombianas como tal. Claro, San Basilio de Palenque está ubicado al norte del departamento de Bolívar, aproximadamente a unos 45 kilómetros de la ciudad de Cartagena. Es una comunidad negra emblemática, no solo para Colombia, sino para América. Esta comunidad negra fue declarada primer pueblo libre de América en 1713. Fue fundada por Bencos Biojó y es el primer pueblo que se libera, es el primer pueblo que se subleva, un grupo de hombres y mujeres, súper importante resaltar que no solo los hombres, sino que las mujeres esclavizadas también jugaron un papel fundamental en los procesos de las gestas independentistas.
estas personas salen de Cartagena en calidad de cimarrones y se adentran a las faldas de los Montes de María, y en 1603 fundan lo que hoy conocemos como San Basilio de Palenque. Habían fundado otros palenques que no lograron sobrevivir a los embates del ejército español, pero San Basilio de Palenque logra sobrevivir, y en 1713, luego de largas luchas, porque no fue algo que la corona española nos regaló, sino que nos lo ganamos, en 1713 es declarado primer pueblo libre de América. Bueno, espero que esa nota ahí histórica tomen apuntes y pongan a Palenque en su mapa, en su siguiente, digamos, en su siguiente lugar para visitar en el plan turístico, porque Palenque ofrece algunas festividades, ¿no? Unas cosas. Claro que sí, claro que sí. Palenque fue declarado en el año 2005 Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, precisamente porque muchas de estas prácticas culturales, muchas de las manifestaciones culturales aún se conservan, y ello lo podemos encontrar, por ejemplo, en el marco del Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque, que este año se va a celebrar del 14 al 16 de octubre, y allí ustedes pueden encontrar toda la gama de manifestaciones culturales, desde los peinados, la danza, la música, la ritualidad, la medicina ancestral. Así que, como bien lo decía Francis, están todas invitadísimas para que vayan a Palenque y se disfruten este festival. Mira, yo voy a contar un pedacitico aquí, una experiencia, la primera vez que yo fui al festival, porque, bueno, para ir para Palenque necesitaba el permiso de mi abuelo. Entonces, la primera vez que yo iba ahí al festival, al baile, recuerdo que un amigo me dice, no, voy a tener una presentación allá en Palenque, que no sé qué, ven, llega. Y yo, bueno, sí, yo tenía, no sé, como 17 años, no me acuerdo bien. Entonces yo, como yo tenía mi plata, yo me voy alistando y vengo con la maleta, el bolsito para irme, y mi abuelo, y yo, abuelo, y mi abuelo, ajá, ¿y tú para dónde vas? Yo, bueno, voy para Palenque. Como yo iba para Palenque, yo pensaba que él me iba a decir que sí enseguida. Y mi abuelo me dijo, y ahora que tú me vienes a pedir permiso. Y yo le dije, sí, abuelo, porque voy para Palenque. O sea, en Palenque, tú sabes, yo respiro y tú te vas a enterar que yo respiré. Entonces mi abuelo me dijo, no, yo lo siento mucho, pero tú no vas. Yo le dije, abuelo, pero ya estoy listo, tú no vas. ¿Cómo me vas a pedir permiso ahora que ya tienes el bolso y tú estás cambiada, mija? Eso no es así. Ya tienes el permiso para el otro año. Entonces, al fin no pude ir, no me dejó ir, lo respeté. Y al otro año sí fui con toda. Y ese primer festival de tambores que yo fui fue tan bonito. O sea, esa experiencia, tú sabes, los cantantes, las cantantes en la tarima. Creo que hayan venido artistas de África. También se presentaban artistas locales y artistas a nivel nacional. Y cuando hacemos la alborada, que vamos y subimos a la montaña y hay esa rueda, y están tocando tambores y los cantos, y se ve y sale, ¿cómo es que se dice? La alborada, la alborada, el amanecer. Sí, el amanecer salimos con tambores. Yo dije, Dios mío, qué conexión tan bonita. O sea, yo me sentí como llena, como en paz, como yo dije, no, yo quién sabe con quién habré conectado, pero con mis ancestras y mis ancestros estoy, porque eso nunca lo había sentido. Solo me pasó en el primer festival, pero fue algo muy bonito que siempre recuerdo. Así que ya saben, vayan para Palenque, allá aprendan algunas palabras en lengua palenquera, visiten el arroyo, vivan la experiencia y también conectémonos con esa parte histórica bien importante de nuestro país, que es Colombia. Bueno, prietas, entonces sin dar más rodeo ya, sin tanto plan, sin tanta cosa, vamos a hablar de nuestro tema. A mí me llama la atención algo, Teresa, y es que, disculpa, Josefa, es que hoy tenemos un taller que va a presentar Teresa, que es sobre empoderamiento afrofemenino. Es un taller gratuito que de hecho las invito a que vayan a nuestro sitio web, en donde van a encontrar la información sobre ello. Josefa, tú fuiste criada en Palenque, tú naciste y creciste en Palenque. Sí, yo nací y crecí en Palenque y solo salí de Palenque cuando iba a ingresar a la universidad. Bueno, Palenque es un pueblo sensacional y tiene una riqueza cultural e histórica inmensa. Sin embargo, es un pueblo donde la comunidad, y no solamente allá en Palenque, sino en donde están asentadas las comunidades palenqueras, normalmente están, digamos, fijada por ese
machismo y por ese conservadurismo social, comunitario. Entonces, Josefa, tú que nos estás contando, yo he hecho esto, hice lo otro, esto y aquello, ¿tú crees que en algún momento el hecho de haber crecido en Palenque te causó algún, digamos, inconveniente como mujer? Ya que pues el pueblo, la comunidad suele ser bastante machista y conservadora. Sí, sí, indudablemente el ser mujer palenquera tiene pues muchos beneficios, lo diría en términos de que es muy bello por todo ese acervo cultural y toda la fortaleza de la mujer palenquera, pero también tiene muchas dificultades, por lo que tú mencionabas. San Basilio de Palenque es una comunidad muy hermética, es una comunidad muy machista y justamente por eso en 2016 nosotras creamos esta organización de mujeres que busca justamente visibilizar esa problemática, porque es una problemática. Es una problemática el hecho de que a las mujeres en Palenque nos limiten, pero es una problemática aún mayor porque es natural en la comunidad. Se ha naturalizado la violencia de género, por ejemplo, se ha naturalizado de que nosotras tengamos que limitarnos en cierto accionar porque somos mujeres, o se ha naturalizado que al interior de las organizaciones solo podamos ocupar determinados cargos. Entonces, ello obviamente nos limita y, por ejemplo, en mi caso particular, la Corporación Festival de Tambores es una corporación que nació en el año 85. Y solo hasta hace 4 años tuvo una representante legal mujer, que fui yo, y que tuve dificultades. Yo llego a la representación legal de la Corporación Festival porque yo me gané ese espacio por toda mi labor, por mi desempeño, por todo mi dinamismo, pero no faltaban los hombres que no me asumían como representante legal, que no respetaban mis decisiones por el solo hecho de ser mujer. Entonces, yo sí creo que hay unos elementos allí que toca superar y es un poco el rol de la Asociación de Mujeres de visibilizar inicialmente. Al principio fue incluso difícil pensar en una organización que abordara estos temas en Palenque porque no se veían como una problemática, porque como te decía ahorita están tan naturalizados que no se podían abordar como una problemática. Hoy día ya lo podemos ver como una problemática, pero sí hay unos temas allí que son muy cerrados y que siguen existiendo como unos espacios solo para hombres. Y, por ejemplo, la Junta Directiva del Consejo Comunitario de San Basilio de Palenque nunca ha tenido una representación legal mujer y hoy día ni siquiera se piensa en una representación legal para una mujer. Ni siquiera se está pensando. O sea, eso es algo que ni se lo imagina, o sea, no lo conciben. Ni siquiera se está pensando hoy día. Bueno, y Josefa, cuando tú, porque bueno, para ser así, para abordar y llegar a tanto o realizar tantas cosas en tu vida, quiere decir que iniciaste desde muy temprano. Y desde muy temprano tú no eres la persona que tiene el control sobre tu vida, no eres la persona que decide que decida dónde va a ir o no, sino que necesitas permisos y necesitas un apoyo familiar. Como mujer, ¿tú tuviste ese apoyo o ahí también se presentaron dificultades? Sí, yo desde muy pequeñita tuve el apoyo de mi mamá. Mi mamá ha sido fundamental en mi vida. A veces esta respuesta suena un poco cliché, como sí, mi mamá, pero de verdad que mi mamá ha sido fundamental porque mi mamá desde muy pequeña depositó muchísima confianza en mí. Es más, yo decía, tú crees demasiado en mí, porque ella veía en mí cualidades que yo no veía. Ella siempre pensaba que yo podía llegar muy lejos, ella siempre me estaba impulsando. Pues hubo momentos en los que yo quise tirar la toalla y ella pues no me dejó, no me lo permitió y hoy se lo agradezco. Entonces sí, desde muy pequeña tuve ese apoyo, pero constante allí, permanente y ha sido como vital mi mamá. Y tú, bueno, listo, tu mamá te apoyaba y las personas del entorno, porque ser una mujer dinámica, una mujer propositiva, inquieta, no es algo que esté muy bien visto en el pueblo. Y las personas del entorno, ¿cómo tomaban eso? O hacían algunos comentarios, críticas sobre ti, o que de pronto se las comunicaban directamente a tu mamá. Sí, es que yo crecí, yo siempre digo que yo soy producto de un proceso.
Yo soy una mujer de proceso. Yo desde que tenía como 11 años, el equipo del proceso de comunidades negras en Palenque, Chadorina, Rubén Hernández, Teresa Cassiani, Alfonso Cassiani, me empezaron a llevar a talleres en los que yo no entendía qué estaba pasando, no tenía idea, pero siempre me estaban llevando a talleres. Yo después entendí que yo estaba en un proceso de formación, pero al inicio no entendía. Y no faltaba el que siempre le decía a mi mamá que por qué me llevaban para acá, que por qué me llevaban para allá, que nunca yo estaba en la casa, porque yo nunca estaba en mi casa. Yo salía del colegio y estaba siempre en un taller, o me llevaban para Cartagena, o me traían para acá, para Barranquilla. Incluso yo fui a Bogotá muy pequeña, como a los 11 años, a un foro y nunca entendí de qué se trató el foro. Pero siempre estaba como en esa dinámica, y ya unos años después entendí que ellos habían visto en mí unas potencialidades, porque la mayoría de ellos eran profesores míos de primaria y luego de bachillerato. Entendí que estaba en un proceso de formación, y desde allí nunca me desligué de ese proceso de formación. Entonces yo digo, yo soy producto de un proceso, en este caso del proceso de comunidades negras, del proceso de educación en Palenque, y ello me permitió a mí como también tener un panorama de la situación de Palenque, tener como esa preocupación también por el fortalecimiento de la identidad y de la cultura palenquera. Entonces, el entorno me ayudó muchísimo en algunos aspectos, y en otro, pues, como la gente diciéndole a mi mamá como que por ser mujer no podía estar saliendo, porque me iba a pasar cosas, porque iba a tener novio, porque yo casi nunca estuve como con las niñas de mi edad. Siempre estaba con personas mayores. Entonces la gente, mis tías, mis tíos, veían como que eso no era muy bueno para mí. Entonces, por el contrario, resultó ser muy bueno para mí. Que sí. Bueno, Josefa, cuando a ti te toca empezar a decidir, ¿tú crees que tú has sido la prioridad en tus decisiones? O, bueno, vamos a preguntarte primero sobre tu entorno. ¿Tú crees que cuando las mujeres palenqueras deciden qué hacer o qué no hacer con sus vidas, desde cuestiones que parecen sencillas y mínimas como, bueno, que voy a estudiar o no voy a estudiar, voy a trabajar o no, me quedo viviendo en Palenque o no me quedo viviendo en Palenque, ¿tú crees que ellas se ponen como prioridad a la hora de tomar esa decisión? No, yo creo que la mayoría de mujeres de Palenque no se ponen a ellas desde lo personal como prioridad. La mayoría están pensando como desde el ámbito de lo familiar, ¿sí? Generalmente se piensa como en la familia, qué es lo mejor para la familia, y es que hay una dificultad que la mayoría de mujeres en Palenque tienen hijos desde muy temprana edad, ¿sí? Entonces ya allí hay una dificultad, y ya no puedes pensar solo por ti, sino ya tienes un niño, una niña o un esposo, ya hay un hogar. Entonces, cuando se empiezan a tomar estas decisiones, porque la mayoría de mujeres en Palenque cuando llegan a la universidad ya llegan con un hijo, con 2 hijos. Entonces ya la decisión no es solo por ellas, sino ya desde ese ámbito de lo familiar. Entonces generalmente pasan a un segundo plano, y muchas mujeres en Palenque no estudian lo que quieren estudiar, sino lo que les toca, porque a veces es mejor estudiar los fines de semana, porque tú ya tienes un niño, porque ya tienes un hogar, porque ya tienes otras responsabilidades. Y la pregunta es, ¿los hombres cuando toman las decisiones lo hacen también a partir de la familia y esas responsabilidades y el hogar? Generalmente, sin ser demasiado feminista, yo diría que no. Yo diría que no, porque en Palenque y por estos mismos roles que históricamente se han asignado las responsabilidades en términos de la crianza de los hijos y del hogar, recae sobre las mujeres. Por ejemplo, yo salgo a una fiesta sola y me preguntan, ¿dónde dejaste a Rodrigo? Él sale solo y nadie le pregunta por mí. O yo salgo y me preguntan que si dónde dejé al niño, pero él sale y nadie le pregunta a él dónde dejó al niño, ¿ves? Entonces siempre hay como esa responsabilidad de la comunidad, siempre está endilgando la responsabilidad sobre las mamás, siempre. Entonces la mayoría de los hombres, tampoco voy a generalizar y voy a decir que todos los hombres, claro, porque hay casos,
toman toman las decisiones desde lo personal, priorizándose a ellos y obviamente pensando como en un segundo o tercer plano el resto de las cosas, la familia, lo comunitario. Entonces yo sí creo que ahí hay una gran diferencia entre las mujeres y los hombres y que bueno, nosotras siempre resultamos ser como más sensibles con estos temas de la familia. Afortunadamente tú, Josefa, que has tenido todo el apoyo o contaste desde siempre con el apoyo de tu mamá, porque ¿cómo crees tú que es la realidad de muchas jóvenes en Palenque, o muchas jóvenes, y no nada más en Palenque, sino en nuestras comunidades que ellos habitan otras ciudades de este país? Bueno, yo creo que hay como varios elementos, ¿no? Hay muchas jóvenes que no cuentan con ese apoyo tan decidido como el que tuve yo de parte de mi mamá. También hay otros elementos que tienen que ver con lo económico. A veces el factor económico nos limita muchísimo y a veces queremos estudiar una carrera, pero no contamos con los recursos para estudiar esa carrera. Y hay algo que pasa mucho en nuestras comunidades y es que generalmente las mujeres tomamos decisiones o actuamos en razón de lo que el resto de la gente espera que nosotras hagamos, ¿sí? No lo que yo quiero hacer, sino de cómo la comunidad, mi familia, espera que yo actúe, lo que ellos están esperando de mí. Entonces, yo no quiero estudiar eso, pero la gente espera que yo tome esa decisión. Es como el deber ser de lo que debe pasar, pero no es lo que yo quiero ser. Yo no quiero ser abogada, yo quiero estudiar música, pero la gente está esperando que yo haga eso. O otro que me parece que es un poco el más descabellado, pero que tiene mucha incidencia sobre nosotras, y es el qué dirán. A nosotras nos afecta muchísimo el qué dirán, qué va a decir la gente, qué va a pensar de mí, qué van a decir, o sea, y muchas veces tomamos decisiones basadas en eso, en qué va a decir la gente, en no cómo me afecta a mí, cómo me siento yo con esta decisión, qué va a pasar más adelante, sino qué va a decir la gente. Entonces, todos esos elementos a veces confluyen y terminamos tomando decisiones que a la larga nos pesan, que a la larga nos afectan, que a la larga no es lo que nosotras queríamos, sino que estamos pensando efectivamente en el resto de la gente, en el resto de la comunidad. Y en comunidades como las nuestras, en las que todos nos conocemos, en las que todo el mundo siente que tiene la potestad de decidir sobre tu vida, de opinar sobre tu vida. O sea, la gente cree que puede llegar a tu casa y te puede decir, Francia, es que tú puedes hacer esto. O Francia, es que tú, ¿por qué hiciste eso? Y yo soy de las que digo, oye, pero es que mis problemas los resuelvo yo sola. O sea, a mí Claro. nadie me ayuda a resolver nada. Entonces, no sé por qué la gente cree que puede decidir sobre mi vida o por qué la gente cree que puede opinar sobre mi vida. Yo constantemente estoy diciendo eso. Porque la gente en Palenque es así, llega como, ay, ¿tú por qué hiciste eso? O tú pintas la pared de tu casa de un color y, ¿por qué la pintaste? Ay, es que no me gusta. O sea, es que es mi casa, o sea, yo... No importa si no te gusta. O sea, a mí no me importa. No la ¿sí? pintes tú. Y eso es muy común en nuestras comunidades, que la gente constantemente está opinando si estás gorda, si estás delgada, no sé qué, si uno sube de peso. Entonces la gente, todo el mundo, ay, es que tú estás muy gorda. Es que, o sea, la gente en nuestras comunidades cree, tal vez por el grado de familiaridad, por esta noción de familia extensa, porque todos nos conocemos, siente que puede opinar sobre cosas que son solo del resorte de la persona, y en este caso de la mujer. Así es. ¿Tú sientes que en algún momento de tu vida has decidido a partir del qué dirán o a partir de lo que se espera de ti? Sí, yo tuve momentos en los que decidí, y por eso hablo con conocimiento de causa, decidí justamente pensando en eso, como, o sea, si yo hago esto, ¿qué va a pensar la gente? Sobre todo cuando tú sientes que eres un referente. Uh-huh. Cuando tú sientes que eres un referente, a veces tomas decisiones porque sientes que estás como en el ojo de todo el mundo, ¿no? Como que la gente está pendiente de lo que haces, de lo que dices, de lo que compartes en redes sociales, de lo que piensas, de cómo te vistes. Entonces, a veces uno
quiere desde el ámbito de lo personal, uno quiere tomar una decisión y dice no, porque eso no es lo que la gente espera de mí, eso no es lo que la gente espera que yo haga, y voy a decepcionar a mucha gente. Sí, y yo he tomado decisiones pensando en eso, no pensando en mí, no priorizándome. Josefa, y tú, bueno, yo creo que eso es bastante común y es importante que lo mencionemos como para dejar en claro, o sea, que abordamos los temas y hablamos y reflexionamos sobre ello, pero no quiere decir que la persona que viene acá o yo que estoy entrevistando haga las cosas perfectas. O sea, los conflictos se presentan y hay que afrontarlos, y aquí estamos tratando de dar elementos para reflexionar sobre ello y luego poder saber cómo enfrentarlos o tener una idea de cómo queremos hacerlo. Tú que eres una mujer tan inquieta, una mujer empoderada, y nace en medio de esta comunidad conservadora y machista en Palenque, digamos, ¿tuviste en algún momento, o se te presentaron como muchos conflictos? Yo les llamo conflictos existenciales, pero sería como conflictos internos en cuanto a, pero es que yo pienso que esto debe ser así, pero culturalmente siempre ha sido de esta forma. Entonces, como hay un choque allí entre tu persona, lo que quiere tu persona, pero lo que la cultura te está diciendo, cómo se ha hecho siempre y cómo se debería hacer. De pronto, cuando tú iniciaste con ese proceso de crecimiento y vas como en esa etapa de descubrir y de empezar a criticar todo, ¿te acuerdas tú de pronto de esos choques, si los tuviste y cómo los afrontaste? Sí, yo creo que los he tenido muchas veces. Porque desafortunadamente, como te decía ahorita, hay cosas culturales que hay que cambiarlas. Y por ejemplo, las mujeres creo que hemos sido muchas veces afectadas por algunos patrones culturales que por el hecho de ser justamente patrones culturales los hemos asumido, los hemos adoptado, nos hemos casado con ellos y los hemos naturalizado de tal manera que hacen parte del paisaje pero que nos siguen afectando. Nosotras hicimos, cuando digo nosotras me refiero a la Asociación de Mujeres, hicimos recientemente una actividad, un taller con mujeres, y justo conversábamos sobre eso, sobre esos patrones culturales que en el caso particular de Palenque sentimos que nos afectan y salieron muchísimos. Y por ejemplo, están muchos relacionados con las relaciones, como se daban antes, por ejemplo, las relaciones de pareja. Afortunadamente, muchos de esos temas como del jalamiento, de cómo si a alguien le gustaba, un hombre le gustaba una mujer, así no tuviera ninguna relación, pues ya él se la llevaba para su casa y era bien visto en la comunidad, porque el hombre era el que decidía. ¿Y cómo se la llevaba para casa? ¿Hablaba con la familia de ella? No. O sea, si ella le gustaba, él hablaba con sus amigos y cuando ella salía a hacer un mandado, entre los amigos la raptaban. O sea, en ese momento no era un rapto, ellos le llamaban un jalamiento. Se la llevaban para su casa y ya. Entonces los tipos te llevaban para la casa del muchacho y tu mamá y tu papá lo aceptaban, y no solo lo aceptaban. Si tú te querías devolver para tu casa porque tú decías, ya, ese tipo no me gusta, yo no tengo nada con él, ya no te aceptaban porque para la comunidad ya estaba mal visto que tú te devolvieras para tu casa. Entonces, ese tipo de elementos y, por ejemplo, que un muchacho tenía la primera relación sexual contigo, entonces él era que decidía si se iba a vivir contigo o no. O sea, una serie de elementos que el hombre era quien tenía la última palabra. Amamos saber que nos escuchas. Recuerda, suscríbete a este canal y dale like a este episodio. Visita www.laprietapodcast.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Continuemos. A nivel organizacional, tú empiezas a revisar las organizaciones de base comunitaria en San Basilio de Palenque y encuentras que hay mujeres que tienen pues todas las capacidades, pero están ocupando los cargos de secretaria.
porque no hay a nivel comunitario como esa creencia de que la mujer puede ocupar esos otros cargos. Entonces, esos son temas con los que a mí me chocan muchísimo y con los que yo he estado chocando constantemente. Y por ejemplo, cuando uno habla de feminismo en Palenque, todo el mundo se aterra, ¿sí? Todo el mundo se aterra porque sí, se sigue con esa creencia de que es el hombre el que toma las decisiones y es el hombre eso y es el hombre lo otro. Entonces son aspectos culturales que, bueno, yo soy un amante de la cultura palenquera y de las tradiciones, pero creo que sí hay unos elementos que toca ir revisando. Y modificarlos. Totalmente de acuerdo con ello. Mi pregunta respecto a ese tema puntualmente es, ¿ellas asumen esos puestos como, bueno, eso es lo que debo hacer? O sea, ¿ellas están satisfechas y contentas con ese lugar como secretaria dentro de la organización? La gran mayoría sí. La gran mayoría asume su cargo como, bueno, esto es lo que me toca, incluso se postulan para ser la secretaria. Y hay algunas otras poquitas que ya están como despertando y están de cara a la exigibilidad también de otros aspectos y de otros puestos. Excelente eso. Bueno, Josefa, hay una pregunta acá, y es que tú has tomado decisiones, tú has, digamos, forjado el camino que realmente quieres, aun cuando iniciaste no tenías ni idea de dónde, a dónde te estaba llevando este grupo de personas adultas del pueblo y que no nada más vivían en el pueblo, sino que estaban en otras ciudades. ¿Tú crees que ser la autora de tu vida te ha costado algo? Sí, yo creo que me ha costado a veces abandonarme en lo personal. Yo creo que este camino me ha costado un poco en muchas ocasiones, dejarme a mí, a Josefa, de lado para atender más a la Josefa profesional, a la Josefa líder comunitaria, a la Josefa que tiene que resolver temas de otras mujeres, que tiene que estar al frente del proceso de fortalecimiento cultural, el proceso de fortalecimiento con niños. Y incluso he tenido dificultades en mi relación de pareja porque lo he dejado muchas veces de lado, porque uno siente que se debe a otras cosas. Uno siente que se debe a la comunidad, siente que se debe a las mujeres, siente que se debe a esas personas que te formaron y que en determinados momentos necesita que estés allí asumiendo algún rol. Entonces, yo siento que sí me ha costado en ese sentido un poco. Por ejemplo, yo tengo un niño de 3 años que lo tuve en el contexto palenquero muy tarde. A mí todo el mundo en Palenque me decía, te va a dejar el tren, que te pitó el tren. Y yo le decía a ellos, pero es que yo no les he dicho a ustedes que yo quiero tener hijos. O sea, y eso en Palenque también es como, o sea, una mujer palenquera que diga que no quiere tener hijos es como, sí. Perdón, porque, bueno, todas mis amigas ya tenían hijos, ya estaban casadas y yo estaba preocupada como por otros temas, por estudiar, por viajar, y todo el mundo era como, o sea, el saludo que me daban mis tías, mi abuela, mis amigas es como, ajá, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo? Entonces, siento que sí me ha costado un poco. Y todavía no he podido como equilibrar esos aspectos porque yo sigo muy, muy dada y muy entregada a estos aspectos colectivos y ahorita, por ejemplo, estoy muy de lleno con el proceso de mujeres porque siento que falta muchísimo trabajar este aspecto en Palenque. Así es. Y yo siento que puedo aportar muchísimo y no quiero soltar eso así, sino creo que allí hay mucha tela por cortar. Porque incluso las mismas mujeres en Palenque no nos hemos dado cuenta de todo lo que hay allí. Entonces yo estoy como muy de cabeza con eso ahora, entonces... No, te entiendo perfectamente porque es que creo, según lo que nos has contado, que eso es tu pasión. Y cuando a ti te apasiona algo, tú estás dispuesta a hacer todo por eso y no importa de pronto qué tienes que dejar de hacer
que de pronto te gusta, pero tú dices, bueno, eso lo puedo hacer en otro momento. Ahorita la prioridad es esto que me apasiona tanto, que a fin de cuentas a mí me hace sentir muy bien realizarlo. O sea, pues yo supongo, y lo digo desde mi experiencia personal, ahorita con los podcasts, pero en el momento en el que estaba haciendo trabajo comunitario en el suroccidente de Barranquilla, en los barrios de Mequejo, La Manga, Nueva Colombia, de mayor población afrocolombiana, exactamente afropalenquera, pues a mí me llenaba muchísimo, o sea, y grabar un podcast y compartirlos con más mujeres, o sea, también es una cosa que me llena mucho. Y hoy es un domingo, porque hoy es domingo y que podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, pero una siente como, pues no, si yo tengo algo que aportar y algo que puede cambiarle o hacerle la vida un poco mejor o más fácil a otras personas, vamos a darlo y vamos a hacerlo. Y bueno, yo ahorita te preguntaría como para ya ir cerrando es, ¿qué crees que nosotras podríamos hacer? ¿Cómo podríamos ir incentivando desde forma interna ese empuje, como esa autonomía para poder decir, bueno, esto es lo que yo quiero y es lo que más me conviene según lo que yo realmente siento y en donde me veo en un futuro? Sí, yo creo que lo primero, lo principal es ponernos a nosotras como prioridad, ponernos a nosotras por delante. Eso puede sonar egoísta. Sí, puede sonar. Puede sonar egoísta, pero yo creo que en algunos momentos toca ser egoísta porque a veces nosotras tomamos decisiones pensando en los demás, en el que dirán, en lo que la gente está esperando que yo haga, pero a la larga son decisiones que nos pesan. Yo lo digo desde mi experiencia personal y son decisiones que no tienen reversa, porque la tomaste, no pensaste en eso y ya no puedes dar vuelta atrás. Entonces yo creo que lo primordial es ponernos a nosotras como prioridad, pensar en efectivamente lo que nosotras queremos, lo que necesitamos para sentirnos realizadas, qué es lo que nos llena, qué es lo que queremos ser, qué es lo que queremos hacer. Yo creo que eso es fundamental, estar todo el tiempo pensando en crecer. Yo siempre digo, yo no voy a volver a estudiar. A mí mi esposo me dice, no digas eso porque eso para ti es imposible. Yo ya hice una maestría, estoy terminando otra. Ahorita estoy en un programa de formación también con la Fundación Santo Domingo que se llama Felum de Acumen, que es una especie de especialización también. Porque yo siento que nosotras necesitamos crecer, necesitamos aprender, porque eso es lo que nos va a permitir tener perspectiva. Hay algo que yo le llamo montarnos en el balcón y es poder ver las cosas en perspectiva, ¿sí? Salir de la pista de baile, que le llama desde una teoría de liderazgo adaptativo, y es salir de la pista de baile y ver las cosas en perspectiva. Cómo se están haciendo las cosas, cómo las podemos mejorar, cuáles son las estrategias que podemos implementar. Y eso solo lo podemos hacer si nosotras estamos en constante formación. A veces suena tedioso, pero yo creo que es necesario si queremos seguir fortaleciendo nuestros procesos, si queremos seguir creciendo, si queremos seguir ayudando, si queremos seguir en estos rollos de todos los procesos comunitarios. Yo creo que es necesario seguir formándonos y bueno, ponernos a nosotras como prioridad es fundamental. Totalmente de acuerdo con todo lo que les comparte Josefa. Yo también quisiera agregar algo que desde mi experiencia personal creo que ha funcionado bastante, y es que, a ver, cuando estamos realizando un proyecto, sea en el colegio, en la universidad, eso normalmente lo escribimos, lo planteamos, hay un plan. De hecho, hasta repartimos unas funciones, ¿verdad? Pero luego cuando hablamos de nuestro proyecto de vida, no lo hacemos. Simplemente lo pensamos, yo quiero hacer esto, me gustaría hacer aquello. Pero no lo tenemos estipulado, no lo tenemos escrito, no lo podemos ver y decir, bueno, ya, yo quería esto, pero vamos a borrar esta parte porque voy a modificarlo. Yo creo que un ejercicio que sería bastante sencillo de hacer, pero muy poderoso, muy significativo, es escribir lo que nosotras queremos para nuestra vida, lo que nos hace sentir bien y lo que no. Porque cuando ya tenemos eso allí escrito, podemos hacer comparaciones entre cuáles son las ventajas y las desventajas, qué me gusta y qué no me gusta.
y hace el ejercicio un poco más sencillo, más que ahogarnos solamente como en puros pensamientos. La verdad, cuando empecé a hacer este tipo de ejercicios, no lo hacía de forma consciente. Simplemente me gusta escribir muchísimo y me gusta escribir lo que sea. Entonces, yo escribía como, bueno, me gusta esto. Yo quiero hacer esta cosa. Y yo voy a estar trabajando en cierto momento, en tal lugar, en tal oficina. Y no resulta exactamente así. Pero por lo menos tengo ahí escrito algunas bases que me hacen como saber por dónde quiero trazar mi camino y hacia dónde me quiero dirigir. Y eso también lo podemos aplicar. Y sé que va a ser algo bastante funcional para ustedes, Prieta, que nos están escuchando hoy. Y la última pregunta que Josefa no se esperaba, pero es que estamos hablando de decisiones, de empoderamiento y de toma de decisiones. Con toda esta dinámica tuya y todo este activismo, Josefa, ¿tú crees que en algún momento, o se te ha pasado por la mente en algún momento, llegar a ocupar espacios de decisión política dentro de Palenque o dentro de las comunidades en cualquier, digamos, espacio político? Pero ya político electoral. Ya me han estado tentando. Lo sabía. Es que estamos en el momento, ¿no? Ajá. Ya me han estado tentando, amigos, conocidos me han estado tentando. Y yo creo que sí podría ser una posibilidad, porque creo que es necesario que las mujeres pasemos de la teoría a la acción. Porque bueno, realmente hemos estado en la acción, pero desde el ámbito comunitario, y es necesario que así como Dorina, como Francia, que no sigamos diciendo tenemos a la primera vicepresidenta negra, tenemos a la primera congresista palenquera, sino que sigamos teniendo no solo vices, sino presidentas negras, congresistas, palenquera, ministras negras, no solo en el Ministerio de Cultura, sino en las distintas carteras, porque creo que el cambio solo lo podemos lograr estando nosotras en los espacios de toma de decisión. Totalmente. Entonces, yo sí creo que en algún momento por allí me van a ver. A mí me encanta este espacio porque yo aquí he tenido unas tesas, Dios mío. Pero bueno, nada, ya cuenta con mi voto. Haciendo campaña aquí. Bueno, nada, Josefa, un placer hablar contigo sobre este tema, demasiado interesante. Prieta, esto es en serio, es su vida, es la razón por la cual están en el mundo. O sea, no se pueden ir a la tumba sin haber tomado sus propias decisiones, sin haber sido autónomas y decidir a dónde querían caminar. Y con esta última pregunta que le cerré a Josefa era porque si tú no eres capaz, mujer, tú persona, de decidir qué es lo que quieres hacer para ti, ¿cómo luego vas a plantearte y vas a decidir lo que quieres hacer para toda una comunidad, para toda una sociedad? Así que si las mujeres queremos empoderarnos en nuestra vida, queremos empoderarnos en nuestras comunidades y luego queremos salir a la esfera electoral, tenemos que empezar por nosotras. Nosotras somos nuestra primera urna. Bueno, Josefa, entonces muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para mí un placer, la verdad, compartir este espacio contigo, que hayas brindado parte de tu experiencia a las Prietas. Y nada, mil gracias por aceptar la invitación y por venirte desde Cartagena a Barranquilla, pues solamente para este espacio que más o menos demora 1 hora. Muchísimas gracias a ti por la invitación y a todas las Prietas que, bueno, están aquí acompañándonos también. Bye, bye, Prietas. Gracias por escuchar La Prieta. Encuéntranos en Instagram como la_Prieta_ podcast. No te vayas sin darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.